Bueno, buenos días. Primero dar las gracias a MICIP y a FOMBI por darnos la oportunidad de hablar un poco de bombas de calor, que aunque cada vez oímos más hablar de ello, pero los agujeros mentales que tenemos de si funciona y si no funciona cada vez son mayores. Entonces, voy a intentar dar unos aspectos básicos sobre bombas de calor, sí hablaré de refrigerantes, de tipos de bombas e incluso algunas cuestiones habituales que seguro que os han salido, habéis pensado y bueno, estamos abiertos además a que comentéis cualquier tipo de duda o cosas. Si se puede contestar, pues se contesta. No me voy a meter en reglamentación. Por mucho que veáis aquí objetivos reglamentarios de la eficiencia energética y emisiones, esto ya es otra asignatura. Pero sí que está claro que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima ya tiene unos objetivos para el 2030 y hay otros objetivos para el 2050 y partimos de una necesidad de reducir los gases de efecto invernadero cada vez más, pero ya estamos hablando de un 23% respecto al año 90, una mejora de la eficiencia energética de un casi 40% y una integración del tema de energías renovables en el consumo total de energía final. Estamos hablando del 42%. Luego hay mixes a nivel general, como que el 74% de la generación eléctrica para el 2030 sea energías renovables. Esto tiene que ver en un aspecto muy indirecto con los temas de emisiones de bombas de calor, que luego lo comentaremos. Pero al final de lo que se trata es de llegar a estos objetivos y para eso, pues una de las claves es, por ejemplo, la bomba de calor, ¿no? Si partimos de lo que es la aerotermia, las bombas de calor, etcétera, etcétera, la verdad es que es, bueno, no sé, cuando a alguien se lo dices, a priori no se lo cree, ¿no? Lo que hace una bomba de calor es desplazar, en un principio se desplaza el calor siempre de forma natural del foco caliente al foco frío, y lo que hace la bomba de calor es hacer precisamente lo contrario. Coge el calor de donde hay y lo lleva a donde lo necesitamos. En este caso, por ejemplo, trabajando en función bomba de calor, hace que pase del foco frío al foco caliente. Me diréis, joder, ¿y es posible, como en la infografía, sacar calor, por ejemplo, de un ambiente nevado? Pues sí, todavía hay energía ahí y todavía se puede sacar esa energía y pasarla y hacerla útil a lo que queremos nosotros. Al final, la bomba de calor no es como una caldera que genera calor combustionando gas. No, simplemente lo que hace es mueve el calor de una parte a otra, por eso se llama bomba, como si fuera una bomba de circulación. Ya en su momento, la directiva del 2009 definió la energía aerotérmica como la energía que se contiene en el aire en forma de calor. O sea, esto está definido, porque hemos hablado de aerotermia y tal. No, está definido en una directiva del año 2009. Sea la temperatura la que tengamos fuera, siempre es posible sacar calor. Lo único que tenemos que hacer es llevar algo con un fluido más frío de lo que esté y de ahí extraer el calor, exactamente igual que hace una nevera, por ejemplo. Luego, hay una decisión europea, concretamente la del 2013, que en un principio se definió para hacer una valoración de la energía renovable o no de los equipos con ciclo frigorífico, pero ya ahí considera que las bombas de calor son unos equipos generadores de energía renovable si tienen un SPF superior a 2,5. Bueno, SPF es el factor de rendimiento estacional, luego es equiparable al SCOP más o menos, pero para que os hagáis la idea, ponían un valor de 2,5. A partir de 2,5 consideran que es energía renovable, que es un equipo de energía renovable. Si no, no lo consideran como tal. Voy a daros 3 transparencias sobre, no son fórmulas, pero bueno, son unos conceptos que yo creo que en la bomba de calor hay que tener. El primero es el COP. El COP vamos a ir a hablar de ello en cualquier documento que tengamos sobre bombas de calor. Es el coeficiente de rendimiento. Al final de lo que se trata en el COP es
en un punto concreto la potencia calorífica que conseguimos de él respecto a la potencia eléctrica absorbida. Pero es un punto concreto, ¿eh? Hay que tenerlo en cuenta. Que es en ese momento, normalmente los fabricantes ponemos el COP en las mejores condiciones de nuestra máquina, por supuesto, porque luego en sí el COP va variando continuamente según las condiciones exteriores y según las condiciones de emisores. Pero en un principio, pues bueno, originalmente era un valor. ¿Qué es lo que ha pasado? Que es un valor, como os digo, es una fotografía. Para poder dar más datos sobre el valor real de rendimiento de una bomba de calor, se utiliza el S-COP. El S-COP es un coeficiente de rendimiento estacional, es lo que indica, ¿no? Y al final es la relación entre la energía térmica que suministra respecto al consumo de energía. Estamos hablando ya de energías, ¿eh? Bueno, todo el año, y está definido también según la norma UNELA 14825. Hay varias normas que no me voy a meter con ellas que tienen que ver con lo que son equipos de bomba de calor. Y luego existe otro coeficiente de rendimiento estacional, en este caso es el eta S, que la verdad es que suena poco, y este es un coeficiente que además de tener en cuenta el S-COP, por decirlo de alguna forma, lo pasa a energía primaria y tiene en cuenta algún otro tipo de aspectos como factores de corrección, ¿no? Bueno, sigue esa fórmula y si os fijáis, tiene una implicación directa, basándonos en unos factores de corrección estándar y con el coeficiente de conversión de energía primaria ya definido. Por ejemplo, aquí abajo tenéis un ejemplo. Habíamos dicho que el SPF, el S-COP, tiene que ser de 2,5. Bueno, pues si desmontamos de esta fórmula, conseguiríamos un S-COP de 2,5 con un eta S igual a 97. Es decir, tenemos una relación directa entre los dos. Luego os digo el porqué de este factor. Y podemos hacer la inversa. ¿Y qué S-COP va a tener, por ejemplo, un eta S de 187? Por ejemplo, no sé por qué se me ocurriría. 187. Bueno, pues 187 de eta S, hay máquinas que tienen un eta S de 187, significa que tienen un S-COP de 475. Siempre basándonos en el coeficiente de conversión de energía primaria que está establecido hoy y en los factores de corrección estándar. Si analizamos entre los tres parámetros, vemos que el COP es, como os decía, una foto a una temperatura, a una carga y en un funcionamiento concreto. El S-COP ya va sumando los rendimientos de esa máquina en distintas temperaturas, también a plena carga o a cargas parciales. Incluso tiene en cuenta algún otro tipo de sistemas auxiliares, como pueden ser bombas de recirculación, dentro del propio equipo, ¿no? Y además diferencia entre las tres zonas climáticas que hay en Europa. En Europa se definieron tres zonas climáticas, que luego lo vemos en una etiqueta que hay ahí, y te da unos valores. Y el eta S sería eso mismo, pero aparte o además corregido con factores de energía primaria. Con lo cual, si lo analizamos, el valor, el coeficiente que más se acercaría a una situación real sería el eta S, por lo menos a nivel de comparación, ¿no? Bueno, tenemos el eta S. Todos los fabricantes tenemos obligación de ponerlo en las máquinas, en la hoja de datos técnicos que Ecodiseño te obliga a incluir con los aparatos, en calderas, en bombas de calor, en todo. El eta S es un factor obligatorio para todos los fabricantes en ese equipo y en esos datos. Y con ese eta S, ¿qué hacemos? Pues ese eta S responde a priori a una clasificación energética de la bomba de calor. Es decir, si yo tengo un eta S, ¿cuánto he dicho antes que era? De 97, pues 97 tendría una clasificación D en bombas de calor, con un eta S de 2,5. Os he puesto uno de 180 y tantos. Ese 180 y tantos sería una 3 pluses.
los temas de energía y la calificación energética a nivel de etiqueta van variando. ¿Por qué? Pues porque cada vez los equipos son más eficientes y entonces cada vez se van consiguiendo unos valores superiores. Ahora, por ejemplo, acaban de cambiar el etiquetado de los lavavajillas, de las lavadoras, porque antes todas las máquinas casi eran A3 pluses. Entonces, bueno, han dicho, vamos a cambiarlo y vamos a poner otra vez desde la G hasta la A, todavía en el lote 1 y el lote 2, que son los que tienen que ver con equipos de calefacción, calderas, bombas de calor y agua caliente sanitaria, con calentadores, bombas de calor de ACS, etcétera, etcétera, todavía no se ha hecho ese cambio de etiquetado, que espero que se haga para el 25, el 27 más o menos, pero en estos momentos nos podríamos encontrar con que la mayor parte de bombas de calor estarían en estas dos escalas, dentro del A++ y el A3+. Bueno, esta sería una etiqueta más o menos de una bomba de calor. Aquí hay dos tipos de calificación, una a 55 grados y otra a 35 grados, que responden a los ensayos que se hacen con esas bombas trabajando con ese tipo de emisores, a 35 grados, por ejemplo, con un suelo radiante, o a 55 grados trabajando pues, con radiadores de baja temperatura o fan coils o cosa parecida. Según el tipo de ensayo, las eficiencias son diferentes, incluso el etiquetado también es diferente. Y aquí veis una representación de las tres zonas, zona más cálida, media y fría. Concretamente, en el estado casi todo es cálido, excepto tres zonas en la parte interior que son medio. La zona fría pues sería la zona norte de Europa o la zona oeste. Cambio un poco el tercio, ya no os voy a machacar más sobre tema técnico. Vamos a lo que es la evolución de mercado de bombas de calor. Aquí hablamos de bombas de calor pequeñitas, menores a 17 kilovatios y medio, que son las bombas de calor domésticas, por llamarlo de alguna forma. Esto la fuente es AFEC, que es la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización a nivel español, y veis que en los diferentes años hay un incremento, no voy a decir exponencial, pero casi exponencial. Lo que en un principio parecía que iba a ser pues, duplicar, pues vemos que hemos pasado a por 11 el número de unidades y se prevé todavía más. O sea, hay previsiones de duplicar en 2 años los actuales, etcétera, etcétera. Porque es una tendencia. Es una tendencia porque son máquinas realmente que contribuyen con el medio ambiente y de esa forma, pues, ya veremos que aparte hay otro tipo de legislaciones que nos van a ir llevando poco a poco a la utilización de bombas de calor. Tipos de bombas de calor. Las bombas de calor no son todas iguales. Y me voy a centrar solo en las aerotérmicas, las que cogen energía del aire. Pero sí que hay dos tipos que podemos diferenciar. Una es la partida, la split, la biblock, como queréis llamarle. Al fin y al cabo, esta bomba de calor, en la unidad exterior, esto hay que pensar que es como una especie de equipo de aire acondicionado, en la unidad exterior tiene el compresor, el evaporador, pero entre esta parte y la unidad interior tenemos unos tubos de refrigerante. Y en la unidad interior tenemos un intercambiador de calor, una bomba, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La bomba de calor aerotérmica, en un principio, lo que hace es coger energía del aire y la pasa de una forma o de otra, la pasa al agua. Y ese agua lo distribuimos a los emisores en forma de fan coils, de suelo radiante o como queramos. Pero es necesario volver a pasar esa energía a agua, que es con lo que normalmente trabajamos para nuestros emisores. En este caso, y la diferencia, luego os lo comparo, está aquí. Estos tubos llevan refrigerante. Este refrigerante pasa por la máquina y en este intercambiador de placas que tenemos en la vivienda, al final lo que hace es pasar esa energía al agua. Esto sería
una bomba de calor split o partida, una especie de radiografía. Aquí vemos todos los elementos que tiene y de aquí vemos que pasaría el refrigerante hacia lo que tenemos en casa. Además de esta bomba de calor, por deciros de alguna forma, podría ser similar a un equipo split de aire acondicionado. Lo que pasa es que el equipo split lo que tenemos es un fan coil directamente con el refrigerante que nos venía de la unidad exterior y de ahí lo pasa al aire y lo que nos hace es enviar aire caliente o frío, ¿no? Lo que pasa es que en la bomba de calor split hemos pasado esa energía al agua y de ahí lo trasladamos. La bomba de calor compacta o la monobloc lo tiene todo integrado dentro de la propia carcasa. La unidad exterior que nosotros tenemos ahí, lo que viene aquí marcado con esa línea punteada, tiene todo. El condensador, el evaporador, todo lo tiene ahí. Incluso ya de ahí, los dos tubos que sacan son de agua. A partir de ahí podemos hacer lo que queramos. Podemos llevarlo a lo que estamos comentando. Suelo radiante, a unos fan coils o unos radiadores. Así aparentemente respecto a la otra transparencia no veis mucho. Bueno, sí, esto está como un poco más cargado, pero aquí sí que hay un intercambiador de placas, que es el intercambiador de placas y la bomba, que es lo que directamente nos va a enviar el agua ya caliente o fría a nuestros. Y ahora me diréis, ¿y qué diferencia hay entre una y otra? Al fin y al cabo, los componentes son parecidos, pero unas tendrán unas ventajas u otras. Os voy a analizar unas cuantas ventajas y desventajas de las dos y luego hablo de un informe por otro tema. Si nosotros vamos comparando las dos, a la izquierda está la monobloc o la compacta y a la derecha está la bibloc o la split, pues en la monobloc las conexiones son tuberías hidráulicas, es tubería con agua, sin más, puede utilizar una tubería plástica con barrera de oxígeno y es suficiente. Sin embargo, en las de la split tenemos que utilizar tuberías frigoríficas, normalmente es tubería de cobre, las dos irán perfectamente acalorifugadas, las tuberías hidráulicas suelen ser más gordas que las frigoríficas, pero en un principio los dos tipos. ¿Qué utilizamos como fluido caloportador en las compactas? Agua. En la split utilizamos refrigerante. Aquí ya podemos hablar de los, entre comillas, connotaciones, no voy a decir problemas, pero connotaciones que los refrigerantes tienen. Y luego voy a hablar un ratito de refrigerantes, con lo cual lo dejo ahí. En la compacta está todo el fluido refrigerante, está metido en la unidad exterior. Ahí se queda en la calle y a casa solo va agua. Sin embargo, en la split no es así y concretamente pues puede haber, lo mismo que puede haber fugas de agua en una instalación de calefacción normal, en este caso puede haber algún tipo de fugas de refrigerante con las consiguientes recargas de refrigerante, etcétera, etcétera. En la máquina compacta es mucho más difícil. Normalmente hay una fuga de refrigerante, o bien por un problema de la máquina, por supuesto, que vienen probadas todas y vienen a presión, o cosa parecida, pero además no suele haber fugas de refrigerante. ¿Limitaciones de interconexionado? Pues hombre, todos estamos acostumbrados a trabajar con agua, sabemos que una máquina con agua pues dependerá de las bombas que pongamos a continuación, pero normalmente no tenemos problemas de distancias de interconexionado. Con una máquina split normalmente tenemos unos límites que nos van dando según el refrigerante y las pérdidas, porque también en agua hay pérdidas, por supuesto, depende de la bomba, pero también en una máquina split el que nosotros tengamos la unidad interior y la unidad exterior a 3 metros o a 35 metros nos va a generar una diferencia de rendimiento en la máquina split. Bueno, no voy a hablar de dependencia tecnológica porque luego tengo otro punto donde lo comento. Y respecto a espacio en la vivienda, en un principio la máquina compacta, toda la unidad la ponemos en la calle, con lo cual a priori no necesitaríamos más dentro de la vivienda, a priori. Pero por otra parte, los tubos de agua, como digo, son más gordos que los de refrigerante, con lo cual si vamos a tener que hacer un de refrigerante o de agua caliente por patinillos, pues vamos a tener que dimensionar esos patinillos,
Esto está hablando de refrigerantes y el tema de refrigerantes en las bombas de calor pues tiene un par de connotaciones que nos tienen que hacer pensar. Y igual ese par de connotaciones lo vemos aquí. Es una clasificación de refrigerantes. Me he saltado unas que tengo por ahí, pero yo creo que con esto es suficiente. En esta clasificación, que es una clasificación internacional de refrigerantes, hay una línea que marca la toxicidad y otra línea que marca la inflamabilidad. Y hacen tres escalas de refrigerantes, la L1, la L2 y la L3, que tienen que ver con la inflamabilidad. Los refrigerantes L1 serían refrigerantes no inflamables, los refrigerantes L2 son refrigerantes algo inflamables, vamos a llamarlo así, y los refrigerantes L3 son muy inflamables. Dentro de esta escala de inflamabilidad hay una subdivisión que han sacado hace poco, que es el A2L, es decir, dentro del 2 habría una 2L, que son refrigerantes algo inflamables, pero con una velocidad de propagación de llama lenta. Bueno, había que ir definiendo, por decirlo de alguna forma, los refrigerantes según su peligrosidad, entre comillas. También hay una clasificación A o B que tiene que ver con la toxicidad. Vamos a hablar casi todo de refrigerantes A, es decir, que no son tóxicos a priori. Para que os hagáis la idea, por ejemplo, el B sería el amoníaco, que es un B2L, que es un refrigerante tóxico en general, ¿no? No son los habituales. Y centrándonos en bombas de calor, además, no se utiliza. Esta es una visión general de los refrigerantes de todo tipo. No solo estoy hablando de bombas de calor, estoy hablando de bombas de calor, de equipos frigoríficos para la industria, de las máquinas que hay en Eroski, por deciros algo, o sea, cualquier cosa de esas. Y los refrigerantes, además de esas características que he marcado, pues hace un carro de años descubrieron que tenían unos problemas de ecología. Bueno, definieron lo que se llama PCA, que es el poder de calentamiento atmosférico. ¿Por qué? Pues porque los refrigerantes, queramos o no, tienen una culpa en el calentamiento atmosférico. Ya me diréis, bueno, sí, todo, vale, bien. El CO2 que emitimos, que combustionamos, eso es la base del calentamiento atmosférico. Bueno, pues respecto a esa base de CO2 se definió el poder de calentamiento atmosférico del resto de refrigerantes. Y entonces, a cada refrigerante se vio en 100 años cuánto iba a contaminar, entre comillas, de calentamiento atmosférico y le dieron un valor. Cogieron en el 2015 todo el peso de refrigerantes que se había comercializado, le dieron a cada refrigerante su valor del PCA con el coeficiente S y dijeron, tenemos esta cantidad. A partir de ahora nos vamos a poner las pilas y vamos a ir reduciendo poco a poco esa cantidad de emisiones supuestas de CO2, que no es así, pero es como si fuera, o CO2 equivalente, como le llaman, y poco a poco lo vamos a ir reduciendo. ¿Y cuánto lo vamos a reducir? Pues mira, en el 2016-2017 un 7%, 2018-2020 un 37%. Hoy estamos en el 22 y este año se habrá reducido un 55% respecto a lo que había en el 2015. Y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, el objetivo que es el 2030, si no lo cambian, que sería una reducción del 79%. Y ahora la pregunta de siempre. ¿Vosotros creéis que hay menos ciclos frigoríficos en el 2022 que los que había en el 2015? No, ahora tenemos ciclos frigoríficos en máquinas de aire acondicionado, en bombas de calor, a nivel de equipos en supermercados, etcétera, etcétera, que son bastante superiores a los que había. Bueno, entonces, ¿cómo conseguimos esta reducción? Pues solo hay una forma de conseguirla, cambiando el tipo de gas y utilizando gases que tengan un poder de calentamiento atmosférico menor a los que había entonces. Antes había gases de calentamiento atmosférico que podían tener 15.000 de PCA. ¿Qué significa eso? Pues que un kilo de ese gas contamina como 15 toneladas de CO2 en la atmósfera al cabo de 100 años. Entonces, de lo que se traduce
o de lo que se deduce es que hay que llegar a esa reducción de calentamiento atmosférico a base de ir reduciendo los PCA. Al final, y si veis la gráfica más o menos que marcan estas bombonas, nos vamos a tener que quedar con refrigerantes de bajo PCA. Vamos a comparar un poco unos refrigerantes. Todos estos no voy a comparar, no os asusten. Primero, R410A. El R410A, seguro que habéis oído hablar de él, es un refrigerante muy utilizado en bombas de calor, por ejemplo, para climatizar. Bueno, tiene unos compuestos fluorados. Al final, y nos vamos a centrar en el PCA, tiene un PCA de 2088. Es decir, 1 kilo de refrigerante en la atmósfera equivale a 2 toneladas y pico de emisiones de CO2. Este es el R32. Bueno, este refrigerante, no os he dicho, es un A1, con lo cual es un L1, es un refrigerante que no es ni tóxico ni inflamable. Lo único que tiene este PCA. Pasamos a al R32. Este R32 es un refrigerante muy habitual ahora en máquinas de aire acondicionado, en equipos de bombas de calor, etcétera, etcétera. Es un refrigerante de los de última generación muy habitual. Bien. Este tiene un PCA de 675, pero por contra ya es un L2. Es ligeramente inflamable y en este caso es una 2L porque es de propagación de llama lenta. Vamos a compararlo con este, R290. Es un L3, bueno, la base general es propano puro, o sea, con lo cual os podéis imaginar que es inflamable, ¿no? No es tóxico porque son A y el PCA es de 3. Es decir, comparando 1 kilo de R410 con 1 kilo de R32 y con 1 kilo de R290, pues el kilo de R32 contaminaría a nivel de emisiones de CO2 325 veces lo de 1 kilo de R290 y a su vez un R410 pues contaminaría casi 700 veces lo de un R290 o 3 veces lo de un R32. Vamos a traducir esto de alguna forma. Imaginaos dos bombas de calor. Una split, de las que os he explicado, la split, la que lleva el refrigerante en los tubos, que es la de la izquierda, la gris. Son bombas de calor reales de 8 kilos, de 8 kilovatios. Lleva 1,5 kilos de refrigerante. La de la derecha, la roja, es la misma máquina o una máquina equivalente también de 8 kilovatios, pero esta lleva otro tipo de refrigerante. Concretamente, lleva un R290. El de la izquierda, la split, lleva un R32, ya os digo que es de última generación, PCA 675, el de la derecha R290, PCA de 3. ¿Veis la cantidad de CO2 equivalente de las dos máquinas que nos van a dar en un principio a priori las mismas prestaciones? Pues la de R32 va a ser aproximadamente 1 tonelada, la de R290 serían 2,7 kilos. Y si tuviéramos aquí a la izquierda una de R410A, pues estaríamos hablando aproximadamente de 3 toneladas, más o menos. Es decir, pensad en lo que influye el tipo de refrigerante de una bomba en lo que tiene que ver con el medio ambiente. Como suelo decir, yo ahí lo dejo. Otro tema que tiene que ver con reducción del CO2 equivalente. Hay un parámetro que igual si habéis leído el RITE lo habéis visto, que se llama el TEWI. Concretamente el RITE te dice, en la primera versión del RITE o la versión anterior, decía que en los equipos de aire acondicionado había que hacer una comparativa del TEWI para ver qué equipo era menos dañino, por decirlo de alguna forma. En la última versión ya han indicado que en las bombas de calor hay que hacer un comparativo del TEWI. Bueno, ¿y el TEWI qué es? Pues el TEWI es un coeficiente, que no voy a entrar en él, pero interviene lo que es la eficiencia de la máquina, la cantidad de refrigerante que tiene,
el PCA, el poder de calentamiento atmosférico de ese refrigerante, y luego un tema de reciclaje, como son pérdidas, lo que se puede recuperar, etcétera, etcétera. Estos son dos tablas que os voy a poner, esta y otra tabla, en la que, bueno, concretamente ATECIR publicó el año pasado una DTIE haciendo un análisis y una comparativa de cálculo del TEWI en máquinas domésticas, y comparaba, en este caso, en la tabla esta son 3 equipos compactos con el refrigerante, el R410A, el R32 y el R290. Al final saca unas conclusiones, va analizando todos los puntos que tienen que ver con el TEWI, y a lo que voy es que la que gana, de alguna forma, es la máquina compacta de R290, que tendría un TEWI de 9172 comparado con uno de 9294 en el R32 o de 9590 en el R410. Vamos a hacer lo mismo, pero en este caso vamos a comparar dos equipos partidos, el R410A y R32, con un compacto R290. ¿Por qué lo compararon así? Porque hoy por hoy, y digo hoy por hoy, yo no sé lo que va a pasar mañana, pero hoy por hoy en el mercado no hay todavía equipos de R290 split o partidos. Pues en este caso, el compacto era lo de antes, 9272, ya el partido es R32 con un TEWI de 9592 y el partido de R410 ya llegábamos a un TEWI de 11.294. Hombre, no es la misma diferencia respecto a lo que os he enseñado del CO2 equivalente, porque aquí hay un punto importante que tiene que ver en el TEWI, que es el rendimiento de la máquina. Me explico. Una máquina con un rendimiento que sea, consume una energía eléctrica que a su vez tiene unas influencias en esa energía eléctrica, en la generación de esa energía eléctrica dentro del calentamiento atmosférico. Entonces, la parte más importante en el cálculo del TEWI de una máquina, sea el tipo que sea, tiene que ver con la eficiencia de la máquina y con el CO2 equivalente de la energía eléctrica que utiliza. Por eso esas diferencias que se ven aquí son más pequeñas. Hombre, si vamos a pensar, como decía antes, que en el 2050 el 75% de la energía generada va a estar generada con fuentes renovables, pues hombre, esto va a bajar un montón, porque la parte que tiene que ver con emisiones de CO2 de la energía eléctrica va a ser mucho menor. Y si pensamos utópicamente que el 100% de la energía eléctrica va a estar generado con fuentes renovables, pues podemos pensar que al final los responsables del calentamiento atmosférico en las bombas de calor, los equipos de ciclo frigorífico, van a tener que ver con el tipo de máquina, si es compacta partida, con el tipo de refrigerante, con las fugas de ese refrigerante, etcétera, etcétera. Otro estudio que hizo ATECIR en su momento para ver qué equipos cumplían con el código técnico. Bueno, pusieron una casa ficticia, una unifamiliar, en distintos sitios climatológicos, una casa diseñada según los parámetros que marca el código técnico, concretamente en el H0 y el H1, y a partir de ahí pues hicieron unas pruebas. Las demandas térmicas son totalmente diferentes según la zona climática. Estas son zonas climáticas de esta zona, ¿no? Pues Bilbao, por ejemplo, sería un C1, Le Saca un C2, Zaragoza un C3, y así llegaríamos hasta Vitoria, que es un E1. La parte roja, como os podéis imaginar, son necesidades de calefacción, y la parte azul son necesidades de climatización. En el estudio este que hizo ATECIR, en un principio suponían que la característica o a cumplir el H4, que tiene que ver con un 60% de cobertura del ACS, de la generación de ACS con energías renovables, ya se hacía. En un principio os digo que es un planteamiento teórico, con lo cual pues, se ponía la solar térmica o la fotovoltaica o lo que fuera, pero eso se cumplía. Bueno, partiendo de eso, hice unos ensayos. Lo más difícil de cumplir del código técnico es
la cantidad de energía primaria no renovable. Ese es el punto crítico que marca el código técnico. Hay posibilidades aquí. Esta, por ejemplo, sería una solución de bombas de calor con fan coils en frío, la bomba de calor trabajando para suelo radiante y con acumulación de ACS. Por ejemplo, una solución de bomba de calor. Esta sería una solución equivalente, pero para un unifamiliar. Es más o menos lo mismo. ¿La apoyamos con fotovoltaica? Mejor que mejor. Aquí hablamos de bombas de calor compactas. En este caso, como os decía, de aquí hacia abajo solo va agua. Todo se queda aquí. En este caso, bueno, es otra solución con una parte de unidades de ventilación con recuperación para poder reducir esa demanda energética que el edificio va a tener. La generación con un depósito de agua y luego, por ejemplo, pues emisores de suelo radiante o suelo radiante refrescante, porque puede trabajar en las dos. Esta sería la misma solución, pero con unas máquinas compactas. Es decir, lo que yo estoy generando aquí de energía lo trasladan dos tubos con refrigerante, lo llevan hasta esta unidad interior, que tiene también acumulación en este caso, pero aparte esta unidad interior, como veis aquí, tiene lo que es un intercambiador que de ahí me saca el agua que voy a utilizar yo para el resto de calentamiento, ¿no? Bueno, utilizando, por ejemplo, estas soluciones de bombas de calor, ese estudio que había hecho ATECIR nos dice que podemos cumplir siempre y cuando que el H4 lo tengamos cubierto, ¿eh? Eso hay que pensar en ello. Con la bomba de calor se cubre perfectamente, pero bueno, tenía otra implicación. Con cualquier bomba de calor, tanto con fotovoltaica como sin fotovoltaica, nosotros podemos cubrir en todas esas zonas, incluyendo Vitoria, los requerimientos del código técnico. Volvemos a las bombas de calor. Venga. Hasta aquí todo lo que os voy a contar sobre bombas de calor. ¿Tenéis alguna pregunta hasta ahora? Ha quedado todo muy claro. Me alegro. Bueno, por si acaso voy a poner aquí preguntas habituales que suelen ser lo que normalmente la gente que no sabe de bombas de calor pregunta. Seguramente igual las conocéis todas vosotros, ¿no? Pero bueno. ¿Cuáles son las ventajas de la aerotermia? En un principio, tema de eficiencia energética y rendimiento. Son equipos que tienen una eficiencia terrible. ¿Por qué? Pues porque si consumen 1 kilovatio hora de energía, nos dan 3, 4, 5, 6 kilovatios hora de energía calorífica para lo que vamos a utilizar. Por lo tanto, son equipos de alta eficiencia y rendimiento. ¿De dónde saca la energía? Pues la saca del ambiente, así de claro. Puede suministrar calefacción, refrigeración o ACS. Una caldera nos puede suministrar calefacción o ACS. Una bomba de calor nos puede suministrar las tres cosas que habitualmente necesitamos para vivir de una forma confortable, ¿no? Costos de mantenimiento son reducidos. Hay que limpiarlas, hay que hacer un mantenimiento según marca el RITE, por supuesto, porque para eso está el RITE marcando los periodos de mantenimiento, pero en un principio son reducidos. Tiene pocos equipos, la combustión no afecta, la temperatura tanto, etcétera, etcétera. Y luego, de una forma normal y en general, las obras en vivienda son pequeñas. Siempre tenemos que pensar, eso sí, que hay que meter una unidad exterior y tenemos que tener sitio para poner una unidad exterior para que intercambie con el medio ambiente la energía que necesitamos y luego una acumulación de calor porque, como luego veremos en otra pregunta, el tema de la ACS sí que tiene un poco de miga con la bomba de calor. Típica pregunta, a mí me la han hecho más de una vez. ¿Se puede sustituir una caldera por una aerotermia? Sin ningún problema. Sí, tal cual. Siempre y cuando, como digo yo, tenga sitio para esa unidad exterior y para un acumulador. En un chalet, problema cero. Ya, es que yo tengo radiadores y voy a poder trabajar con ellos. Hay bombas que trabajan a 55 grados, hay bombas de calor para climatización que trabajan hasta 75 grados,
Con lo cual, el trabajo con radiadores no va a tener absolutamente ningún problema. Vamos a poder trabajar casi directamente. ¿Qué es lo que hay que hacer normalmente? Pues alguna pequeña modificación en el sistema hidráulico. ¿Por qué? Pues porque normalmente una caldera trabaja con un delta T de 20 grados y una bomba de calor pues trabaja con un delta T de 5, 7 grados y medio más o menos, con lo cual vamos a multiplicar los caudales por 3 o 4. Entonces, alguna pequeña modificación. El tema siempre es que pueda conseguir sacar ese calor del ambiente y poder trasladarlo a lo que necesitemos nosotros dentro de las necesidades propias del sistema. Y me vais a preguntar, ¿qué tipos de bombas de calor existen en el mercado? Hay 3 tipos en general. Las aerotérmicas, que es todo lo que he estado hablando hasta ahora. Las que consiguen la energía del aire, la pasan a otra temperatura, a una temperatura que nos convenga a nosotros para climatizar y la envían. Y las hidrotérmicas, hombre, de estas hay muy pocas, hay que decirlo. Porque estas lo que hacen es coger el calor pues de agua. ¿De dónde? De ríos, de lagos. Además de que eso no siempre es accesible, un río, un lago, hay hoy por hoy unos requerimientos normativos respecto a la influencia que cualquier tipo de bomba de calor, por ejemplo, haga con el medio ambiente, incluso en temas de temperatura, que son bastante complicados. Me explico, yo tengo un río donde podría meter unos serpentines para conseguir agua y me van a medir el agua que tengo, la temperatura del agua que tengo a la entrada y la temperatura del agua que tengo a la salida. Claro, yo para conseguir calor de ahí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Enfriar el agua. Así de claro. O a la inversa, si yo voy a trabajar en verano y voy a pasar calor de una vivienda al río, lo que voy a hacer es aumentar la temperatura del río de una forma o de otra. Bueno, pues eso está prohibido. Entonces, hay unos límites en lo que tiene que ver con modificación de las temperaturas de los recursos acuíferos, sean lagos, ríos, mares o lo que sea. Entonces, ¿hay soluciones hidrotérmicas? Sí, hay. Pero las posibilidades son muy pequeñas. Y luego las geotérmicas, que esas habéis oído hablar más de una vez, que son las que obtienen energía del subsuelo. Ese subsuelo puede estar a 1 metro, con una especie de plancha serpentín, pues por toda una superficie cubriendo eso a 1 metro, que coge cierto calor de ahí y echa calor ahí en verano, o por sondeos, que es lo habitual, que es lo más eficiente, que normalmente son sondeos que llegan hasta 120, 150 metros, por temas sobre todo de caudales y de eficiencia de las bombas de recirculación, y a partir de ahí cogen calor del suelo. ¿Y por qué del suelo? Pues hombre, porque cuando bajamos a cierta distancia de la superficie del suelo, en general las temperaturas son constantes, a no ser de que haya termales por abajo o cosa parecida. Pero llegado a 100 metros, pues tendremos una temperatura en el suelo, de ahí sacamos energía y la vamos utilizando. Lo podemos utilizar a la inversa, para soltar calor. Es decir, cojo calor en verano de la casa, lo mando ahí y lo que hago es una especie de... Utilizo el suelo como si fuera una pila, pero en este caso es una pila de calor. Estos serían los 3 tipos. Otra, ¿qué diferencia hay entre una bomba de calor y una aerotermia? Seguro que más de uno no sabe. No, es que estamos hablando de bombas de calor, una aerotermia. A ver, lo voy a hacer a la inversa. La aerotermia es una bomba de calor, pero no todas las bombas de calor son aerotermias. La pregunta anterior lo deja clara, ¿no? Una aerotermia es una bomba de calor que coge aire del medio ambiente, del aire exterior, y la pasa a la energía que queramos nosotros. Una bomba de calor, pues puede cogerlo del aire, puede cogerlo del agua, puede cogerlo del subsuelo o lo que sea. Esa es más o menos la diferencia. ¿Se puede utilizar en invierno y en verano? Sí. Incluso en invierno, esa es la idea. Hay bombas de calor que están trabajando con temperaturas exteriores de 15 bajo cero. Y aún así todos son capaces de sacar calor de ahí, subirlo de temperatura y mandarlo a un suelo radiante a 35 grados. Y a la inversa ocurriría lo mismo. Coger calor a 40 grados de una casa y meterlo en
en el aire exterior o en un terreno a la temperatura que tengamos en ese momento. Más preguntas. Ahora me meto con economía. ¿La aerotermia es más económica o más cara que otros sistemas de climatización? A priori, el desembolso de la instalación de aerotermia es mayor, sensiblemente mayor que otra, el típico de una caldera o un calentador o cosa parecida. Pero los periodos de amortización al final salen rentables. ¿Cuánto? Bueno, aquí hablo de 5 años. Depende siempre de la energía que consumas, depende del coste de la energía eléctrica, depende del coste del gas, aunque bueno, la energía eléctrica y el gas parece que están unidos, por lo menos no suben los dos en paralelo. O sea, en ese sentido no hay mucha diferencia. Pero en un principio, la aerotermia, como costos de explotación, es una energía que va a salir más barata que lo que es, bueno, por supuesto, que el radiador convencional con ley de Ohm, como digo yo, que tiene un rendimiento de 1, pero esto tiene un rendimiento de 3, 4, 5, entonces hay una diferencia. Al final, la instalación sale más cara, pero es amortizable. Otra pregunta que suelen hacer, temas de generación de ACS con la bomba de calor. Lo primero, hay que pensar, creo que hay otra pregunta que habla de eso, pero el orden no lo tengo bien. La bomba de calor no puede dar agua instantáneamente. Así como una caldera así, estamos hablando de potencias de 24 kilovatios o 35 kilovatios o lo que sea, pasamos agua por ahí y nos lo calenta. La bomba de calor no lo hace así. Primero porque las potencias que tiene una bomba de calor de 8 kilovatios, térmicos, puede estar consumiendo, no llega a 3 kilovatios de energía eléctrica, 2,3, una cosa de esas. Con lo cual, pues ya os podéis imaginar que, claro, para conseguir los 24 o los 35 kilovatios que necesitamos para un chorrito de 10 litros por minuto, pues necesitaríamos unos equipos muy grandes. No se funciona así. Con las bombas de calor lo que se hace es acumular agua caliente. Se hace trabajar a la bomba de calor subiendo poco a poco, entre otras cosas, los delta T también influyen dentro de la bomba de calor, las temperaturas de trabajo internas, y se va haciendo pasar por un serpentín y calentando el agua del acumulador. Luego se dispone de ese acumulador. Pero eso sí, en el caso de las multitarea, pensad que es una bomba de calor que ahora me está dando calefacción, hoy podría estar dando dentro de 3 horas aire acondicionado, y a su vez hemos tenido que utilizar la misma bomba para calentar el agua. Hombre, solo la bomba de calor, como la caldera, solo puede hacer una cosa. O da agua caliente, o da agua fría, o calienta el acumulador. Entonces, mientras, no da las otras. De lo que se trata es de acumular el agua cuando sea interesante, y a partir de ahí ya la bomba va a poder trabajar cuando necesite. No vamos a tener un problema de falta de confort, ya que, bueno, si trabajamos con sistemas inerciales, además, pues esos sistemas inerciales nos van a mantener 20 minutos, media hora, una hora, una casa en confort, mientras está dando agua caliente, que posiblemente igual de agua caliente, no sé, a las 9 de la mañana o a las 11 de la noche, que igual ya no necesitamos la climatización. O sea que es un tema de gestión. Otra pregunta, temas de amortización que decía yo antes. ¿Se tarda más en amortizar en zonas frías o en zonas calientes la aerotermia? Pues al final depende de lo que consumamos. Cuanto más consumamos, más podemos ahorrar. Y si en Vitoria, por deciros algo, montamos una aerotermia, tenemos una demanda muy alta, pues hombre, la eficiencia del sistema no será exactamente igual en Vitoria que en Bilbao, será un poco menor en Vitoria, pero aún así todo, como vamos a tener que dar mucho más calor a la vivienda, lo vamos a poder amortizar antes por la diferencia de precio. Otra pregunta, ¿se puede utilizar un sistema de aerotermia durante todo el año? Por supuesto. O sea, estamos hablando de un equipo eficiente, energéticamente
no digo perfecto, pero sí muy evolucionado, que da agua caliente, que da calefacción, que da refrigeración, por lo tanto, lo podemos utilizar durante todo el año, en el servicio que queramos, y nos va a funcionar. Esta es la pregunta que os decía antes. El agua caliente no puede ser instantánea. ¿Eso es un problema de la bomba de calor? Pues igual sí, es un problema. Siempre que tengamos también un acumulador, también vamos a disponer de más agua caliente puntual que con una solución instantánea, de una caldera instantánea. O sea, también tiene sus ventajas y sus inconvenientes. De todas formas, también existen bombas de calor dedicadas a ACS. Incluso, dependiendo de las necesidades de ACS, se puede tener una bomba para ACS y otra bomba multitarea para calefacción y climatización. O sea, soluciones hay todas las que queráis. ¿En una reforma se puede instalar una aerotermia? Esta es típica pregunta. Pues lo que os decía antes, está claro, la aerotermia te da todo. Incluso ahora ya hay aerotermias, las habituales, si os habéis fijado antes en la etiqueta que he sacado, hablaba de 55 grados. Bueno, eso era lo que había en el mercado hace 8 años, más o menos. En estos momentos en el mercado hay bombas de R290 que están dando agua hasta 75 grados. Hombre, a 75 grados la eficiencia no es la misma que si yo estoy dando agua a 35. Eso por descontado. Pero bueno, ¿cuántas veces necesitáis tener los radiadores a tope? Es un día que en Bilbao hay 3 bajo cero, que es un día al año, si está calculada la instalación así. Pero en general no. Yo suelo decir que si en una reforma de una casa de años se ha hecho algo en la propia casa, como puede ser cambiar, por ejemplo, las ventanas, etcétera, etcétera, la demanda energética que tenía esa casa al principio no tiene nada que ver con la que va a tener ahora. Es decir, si antes se había diseñado el sistema de calefacción para radiadores a 70, 75 grados, estoy seguro que tú hoy vas a poner, después de haber cambiado las ventanas, incluso haber insuflado, no sé, en la cámara de aire un aislante o cualquier cosa, vas a poder trabajar a 55 grados sin ningún problema. Con lo cual lo puedes hacer con una onda de calor con un buen rendimiento. ¿Que tienes que subir puntualmente un día a 70 grados? Lo vas a poder hacer. Digo, tampoco va a ser necesario. El tema, sobre todo, en las bombas de calor, es mantener energía durante más tiempo. Al final, un edificio consume o demanda una energía concreta. Esa energía se la podemos dar toda concreta de un golpe durante 1 hora y media y subo la temperatura rápidamente, o puedo darle energía y ir compensando las pérdidas que tenga de forma continua. Ese sería un funcionamiento de bombas de calor, con lo cual no es necesario que un edificio tuviera, no sé, una bomba de calor de 23 kilovatios, porque realmente su demanda normal, en funcionamiento normal, pueden dar alrededor de los 6 kilovatios, 7 kilovatios, que lo va a cubrir perfectamente la bomba de calor. Incluso si no queremos gastarnos el dinero total en la bomba de calor, las bombas de calor, algunas se les puede dotar de una resistencia eléctrica para compensar. Hombre, no vamos a tener trabajando la resistencia eléctrica el 100% del tiempo para ayudar a la bomba de calor, porque entonces, bueno, no os voy a decir la expresión que estaba pensando. Pero al final de lo que se trata es de esos 3 días, 5 días en unos momentos muy concretos, pues arrancamos con la bomba de calor y en vez de montar una bomba de calor kilovatios, pues monto una bomba de calor de 8 kilovatios y ya está. ¿Por qué? Pues porque solo voy a necesitar esas puntas durante 2 horas un día concreto. Hay que pensar que la climatología tiene unas horas de alta necesidad y otras horas de muy poca necesidad, cual vamos a compensar. Bueno, creo que acabo ya con las preguntas, ¿eh? ¿Qué potencia eléctrica tengo que contratar al instalar una bomba u otra? A ver, la experiencia que tenemos nosotros es que en general, yo os digo, las bombas de calor, por ese COP que tienen de trabajo, una bomba de calor de 6 kilovatios va a estar consumiendo menos de 2 kilovatios de potencia. Con lo cual, en una casa normal, seguramente podremos seguir con el mismo término de potencia contratado. En todo caso, pasar al escalón siguiente, pero no hay que pasarse, no sé, si yo estoy con 4 kilovatios, no tengo que pasar a 8 kilovatios porque mi bomba sea de 8 kilovatios. Todo lo contrario, mi bomba es de 8 kilovatios térmicos.
realmente el consumo en potencia o la potencia de esa bomba a contratar para el consumo que le voy a demandar va a andar alrededor de 2,7, 3 en el peor de los casos. No va a pasar. Otra pregunta, ¿se pueden combinar la aerotermia con otros sistemas de climatización? Pues sí. Sí, si yo tengo una caldera, imaginaos que tengo un caserío por ahí con una caldera de gasóleo. Y bueno, la caldera de gasóleo está como está. Digo, me va a salir más barato. Al precio que está el gasóleo voy a poner una aerotermia. Puedo utilizar la caldera de gasóleo, por ejemplo, para agua caliente sanitaria, controlar aerotermia, e incluso esa caldera de gasóleo me puede ayudar en puntas donde yo puedo necesitar ese exceso de potencia porque he dimensionado la bomba de calor justamente. Lo puedo hacer perfectamente. Son sistemas que al final la bomba de calor lo que hace es mover o generar agua caliente, y los sistemas convencionales de climatización que estamos acostumbrados a utilizar también funcionan con agua caliente, con lo cual podemos trabajar con depósitos multienergía o con lo que queramos. Otra pregunta típica, pero es que una aerotermia normalmente las temperaturas que bajan, las temperaturas que dan son temperaturas bajas, y eso vamos a perder confort. No, eso me lo decían a mí también con las calderas de condensación cuando empezaron. No, es que no va a poder trabajar. Pueden trabajar perfectamente. Y el confort que vamos a obtener con un equipo de baja temperatura, un radiador trabajando a 55 grados, es mayor confort que trabajando a 70 grados. Lo que tenemos que hacer es, repito, dar la energía cuando la tengo que dar. Hombre, la bomba de calor está claro que tiene que ser capaz de pasar esa energía a lo que nosotros necesitamos. Si yo tengo un chaletón de 1000 metros cuadrados y pierdo un montón porque encima lo tengo mal aislado, pues si pongo una bomba de calor pequeña, pues no va a funcionar. Está claro que no voy a tener confort, pero siempre y cuando yo pueda sacar esa energía del ambiente con la potencia que sea y pasarlo a una temperatura para poder mantener 21 o 22 grados como temperatura de confort, sin ningún problema. Luego, imagino que los chicos de Orcli os hablarán de temperaturas de confort y otras cosas. ¿Se puede aprovechar la instalación de radiadores actual? Pues lo he contestado antes. O sea, siempre se ha hecho alguna pequeña arreglo en casa después de unos años y las bombas de calor pueden trabajar perfectamente. Cualquier bomba de calor da 55 grados, que trabajando más tiempo los radiadores podrían ser suficientes para compensar las pérdidas de calor. No pretenderemos subir de 13 grados a 21 grados en una hora. Eso seguro que no. Pero podemos compensar perfectamente. No tengo más rollo más que las conclusiones. Aquí hay un poco de conclusiones, un poco de todo lo que tiene que ver con bombas de calor y reglamentación también. En un principio, sea cual sea la bomba de calor, vamos a intentar que el scope que tenga, y mejor el ETA-S que tenga, sea alto. ¿Por qué? Primero, porque menos energía van a demandar de la red eléctrica y más energía nos van a dar. Y estoy hablando de scope, es decir, coeficiente estacional de rendimiento, o el ETA-S, que es lo mismo, lo que pasa es que traducido a energía primaria, como he dicho antes. Si estamos pensando en equipos o mantener el medio ambiente, lo primero, fugas de refrigerante. Ojo con las fugas de refrigerante. O sea, antes equipos de aire fugaban o tenían una fuga, no pasa nada. Se cogía, se rellenaba, no pasaba nada porque no era tóxico en un principio, no había ningún problema. Claro, el que lo sufría era el medio ambiente, que hoy por hoy hay que andar con cuidado, ¿no? Con lo cual hay que intentar reducir al mínimo ese tipo de fugas de refrigerante. Cuando se desmonta hay que recuperarlo, etcétera, etcétera. Eso es por norma también. Aquí hablamos desde el punto de vista de consumo. La separación entre las unidades interiores y exteriores debe ser la menor posible. ¿Por qué? Pues porque tenemos unas pérdidas. Siempre que o bien recirculando agua o bien recirculando refrigerante, vamos a tener unas pérdidas. Esas pérdidas al final se traducen en energía que tenemos que pagar o por la energía eléctrica de la bomba de recirculación de agua o por la pérdida de eficiencia de la bomba de calor moviendo el refrigerante.
Con lo cual hay que intentar que la unidad interior y exterior, o la unidad exterior en el caso de la compacta y los emisores, esté lo más cerca posible. Lo que os comentaba antes de tema de energía eléctrica. La energía eléctrica tiene una parte importantísima en el famoso coeficiente TEWI, en las emisiones en sí de la generación eléctrica de CO2. Además de todo lo que tiene que ver con los refrigerantes, según la evolución eléctrica vaya hacia generación renovable, pues tendremos menos pérdidas o menos emisiones de CO2. Pero bueno, queramos que no, todavía tenemos un periodo. Está hablando de que en el 2050 el 100% igual sería renovable, ojalá, ¿no? Más conclusiones. Hemos pensado, hemos visto que las soluciones de bomba de calor cumplen el código técnico. Aparte también cumplen el RITE, por supuesto, que a nosotros nos toca todavía más de cerca, pero cumplen el código técnico. Y son las soluciones que nos sirven un poco para todos porque son versátiles y son renovables. También hemos visto, por el reglamento EFEGAS, que tenemos que ir cambiando el tipo de refrigerantes que vamos a utilizar. Y tenemos que ir a refrigerantes de bajo PCA. A ver cómo lo hacemos. Refrigerantes naturales. He hablado un poco de refrigerantes naturales indirectamente. El R290 es un refrigerante natural. Está muy bien. Tenemos que intentar ir a ese tipo de refrigerantes. Hay refrigerantes naturales como el CO2, que es un refrigerante, más que se utiliza para otro tipo de cosas. Los hidrocarburos como el R290 o el R600A, por ejemplo, que son para bombas de calor. El propio amoníaco, lo que pasa es que el amoníaco, como os he dicho, es tóxico y entonces se utiliza para soluciones industriales. Bueno, tenemos que ir a ese tipo de soluciones. Los nuevos refrigerantes cada vez tienen menos PCA. Os he enseñado lo del R32 que tiene 675. Hay refrigerantes ahora de tipo A2L que andan ahí entre 400 y 700 más o menos. Hay algunos refrigerantes, más o menos mentalmente, las normas lo están poniendo en 150 como el límite para llegar en el 2030. Hay refrigerantes que andan alrededor de 150. Y para algunas cosas, por ejemplo, el aire acondicionado que tenéis en el coche, por norma tiene que tener un PCA inferior a 150. Por descontado. Mismo que si tenemos un picolín o un aparato de climatización portátil, también por norma tiene que tener un refrigerante de PCA menos de 150. El refrigerante que tenéis en las neveras de casa, ¿sabéis cuál es? El R600A. En general, el R600A es un hidrocarburo. Tiene un PCA de 3. Bueno, ¿por qué? Y es obligatorio que las neveras y los congeladores tengan un PCA de menos, un gas con un PCA menos de 150. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque la utilización al final se puede escapar. En este caso no va a pasar nada. Lo cierto es que por esa necesidad de ir a refrigerantes con un PCA más bajo, cada vez o vamos a volver a refrigerantes naturales, como os pongo ahí, CO2, amoníaco, hidrocarburos. ¿Cuál es el problema de estos refrigerantes naturales? Ahí está marcado en rojo. Son tóxicos o inflamables. Y esto es un tema que nos tenemos que mentalizar. Pero os digo, tenemos el R600A en las neveras desde hace años, que es un PCA de 3, es isobutano, con lo cual es tan inflamable como el propano, como el butano, como sea. En principio no pasa nada. Hombre, hay que acostumbrarse a trabajar con ello. El propio R32, que es poco inflamable, pero de propagación lenta de llama, pues algún instalador del sur ya le ha dado algún susto, porque no se acuerdan de que no es un R410. O sea el refrigerante que sea, lo normal es que para el tipo de aplicaciones de bomba de calor se utilicen refrigerantes inflamables y entonces habrá que adecuarse y aprender a trabajar con ellos. Poca cosa más. El Reglamento de Seguridad de Instalaciones Frigoríficas, el RESIF, ha creado una instrucción técnica que es la IF20, que facilita enormemente el poder trabajar con bombas de calor
con refrigerantes incluso inflamables, como R290 o R600A o R32 o el que sea, siempre y cuando sean equipos compactos. Acordaos que el equipo compacto es el que tiene todo en la misma carcasa, lo dejas en la calle y de ahí solo distribuye agua. Bueno, pues ha creado una instrucción técnica que nos lo pone muy fácil a la hora de poder trabajar con equipos compactos para climatizar. La tendencia a futuro es la utilización de máquinas compactas. Ahora, es seguro que estáis pensando, diciendo, los chicos de Saunier Duval tienen máquinas compactas. Pues sí, tenemos máquinas compactas. Y tenemos máquinas split, y tenemos equipos con R290, y tenemos equipos con R32, y tenemos equipos con R410, y equipos de expansión directa. No os voy a decir que tenemos de todo, pero sí, en este sentido, tenemos un poco de todo. Pero lo cierto es que por el tipo de condiciones de seguridad que te genera una instalación compacta, como por la facilidad de trabajar solo con agua, como con la posibilidad que nos da la norma, la tendencia a medio plazo, no os digo a futuro, a medio plazo es la utilización de máquinas compactas. Antes los frigoristas todos trabajaban con máquinas split porque era lo que estaban acostumbrados a hacer. Ahora la forma de trabajo en bombas de calor para climatización cada vez más pasa por la máquina compacta. Y según se vayan exigiendo los refrigerantes que sean inflamables o más inflamables, pues todavía la utilización de máquinas compactas sea mejor. Además de que el rendimiento es mejor, las pérdidas de gases son menores, etcétera. Una característica de las máquinas compactas. Yo tengo una máquina, una 3x1, una split, máquina exterior y 3 unidades interiores. Se me estropea una máquina interior. Pues seguramente, en el mejor de los casos, tengo que cambiar las 3 interiores y la máquina exterior, porque tienen una interrelación entre ellas, tanto a nivel de fluido frigorífico como de controles, etcétera, etcétera. Si me pasa eso con una máquina compacta, tengo una unidad exterior compacta, tengo 3 fan coils, un solo radiante o lo que queráis, se me estropea un fan coil, pues pongo otro. Se me estropea la máquina exterior, pongo otra, no tengo que cambiar. Con lo cual, la huella de carbono que dejan este tipo de utilizaciones es mucho menor con las máquinas compactas que con las split. Y la última conclusión, en grande, por si acaso, para que lo veáis bien. Máquinas compactas pueden utilizar refrigerantes naturales sin ningún problema técnico. Está superado ya ese tema. Menos de seguridad porque estamos trabajando con agua y dejamos todo el gas en la calle. Las cargas de refrigerante son más reducidas que las máquinas split y las eficiencias son altas o más altas incluso que las máquinas split. Son más respetuosas con el medio ambiente y al final contribuyen a lo que todos pretendemos, que es la conservación de la energía y del clima.